El mundo parece hoy un lugar extrañamente silencioso bajo el estruendo constante de la modernidad. Existe una sensación, casi imperceptible pero profundamente inquietante, de que los cimientos sobre los que hemos construido nuestra realidad están empezando a ceder ante una fuerza invisible. No se trata de un cambio geopolítico ni de una transformación tecnológica, sino de algo mucho más antiguo y, al mismo tiempo, asombrosamente nuevo. Es el susurro de una presencia que fue borrada de los libros oficiales, una inteligencia cósmica que muchos llamaron Sofía. Ella no es simplemente un personaje de mitos polvorientos, ni una figura atrapada en pergaminos que el desierto de Nag Hammadi ocultó durante siglos. Sofía es, en esencia, una corriente viva, una vibración de sabiduría divina que está regresando para reclamar su lugar en la conciencia humana. A menudo pensamos en las profecías como eventos externos, cataclismos que caerán del cielo o figuras que caminarán sobre la tierra, pero la gnosis nos enseña algo distinto. El retorno de lo sagrado ocurre primero en el santuario interior de cada individuo. Durante milenios, la humanidad ha caminado en un sueño profundo, habitando una estructura de realidad que se siente sólida pero que, según los antiguos sabios, es poco más que una habitación oscura. En esta metáfora del cautiverio, hemos olvidado nuestro origen, perdiendo de vista la luz del pleroma, ese reino de armonía y plenitud divina de donde todo emana. Sofía, como eón de sabiduría, representa esa chispa que se desprendió de la fuente original. Su historia es la nuestra, una caída hacia la densidad de la materia, un olvido traumático y finalmente el anhelo desesperado por volver a casa. Hoy, ese anhelo se ha vuelto colectivo. Hay un sentimiento generalizado de que algo está por suceder, una tensión en el tejido de la vida cotidiana que sugiere que el velo se está volviendo más delgado. No es una coincidencia que en este momento preciso de la historia, las antiguas enseñanzas sobre la sabiduría divina estén resurgiendo con una fuerza imparable, desafiando las estructuras de control que han mantenido a la humanidad en la ignorancia. Para comprender este despertar, debemos mirar hacia atrás, a los arcontes y al demiurgo, esas figuras que la cosmología gnóstica describe como los arquitectos de nuestra prisión material. Ellos son los maestros del miedo, de la distracción y del olvido. Han diseñado un mundo donde la atención humana es capturada por lo superficial, donde el ruido ahoga la intuición y donde el espíritu se agota en la lucha por la supervivencia o el éxito mundano. Sin embargo, este sistema de control tiene una grieta. Los arcontes pueden gobernar la materia, pero no pueden extinguir la chispa divina que habita en el corazón de cada hombre y mujer. Esa chispa es la herencia de Sofía, y es a través de ella que el retorno se está manifestando. Cuando hablamos del regreso de Sofía, hablamos de la restauración de la memoria divina, un proceso en el que la humanidad comienza a ver a través de las mentiras de la estructura establecida para reconocer su propia naturaleza celestial. Este no es un evento que se pueda observar en los noticieros, sino que se siente en la quietud de la madrugada o en la súbita claridad que surge en medio del caos. Es una llamada a la soberanía espiritual. Sofía está regresando no como una salvadora externa, sino como una lente que se limpia para permitirnos ver la realidad tal como es. Antes de continuar con este viaje hacia lo profundo de la sabiduría, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Este contacto con la comunidad es vital, pues el despertar de la sabiduría divina es un proceso que se fortalece cuando las chispas individuales se reconocen entre sí. Estamos entrando en una era donde la autoridad externa, esa que ha dictado lo que debemos creer y cómo debemos vivir durante siglos,
está perdiendo su poder frente a la claridad interna que emerge desde lo más profundo del ser. La gran revelación de la que tanto se ha hablado no es un libro que se abre, sino un ojo que se despierta. La sensación de que el tiempo se está acelerando y de que las viejas formas de vivir ya no funcionan es la señal de que la corriente de Sofía está fluyendo de nuevo. Ella es la iniciadora de una corrección cósmica, una fuerza que desmantela la ilusión para revelar la verdad. En este escenario, la conciencia humana no es una espectadora pasiva, sino el receptáculo mismo donde esta transformación tiene lugar. El papel de la humanidad es crucial en este momento del ciclo. Somos el puente entre la caída y la restauración. Cada vez que alguien decide buscar la verdad por encima de la comodidad, cada vez que una persona rechaza el dogma en favor de la experiencia directa de lo divino, Sofía da un paso más hacia su regreso total. Estamos frente a un umbral donde lo antiguo y lo futuro se encuentran. La sabiduría que fue marginada y perseguida está volviendo para ofrecer el mapa de liberación que Jesús y los gnósticos intentaron legarnos. Pero para seguir ese mapa, primero debemos reconocer que estamos perdidos en el laberinto de los arcontes. La luz de Sofía comienza a iluminar los rincones de esta prisión, no para que nos acomodemos mejor en ella, sino para que encontremos la puerta de salida que siempre estuvo ahí, oculta a plena vista. Este es solo el comienzo de un proceso que desafiará todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos y sobre el universo que habitamos, marcando el inicio de una transformación que no tiene vuelta atrás en la historia de nuestra especie. Al profundizar en esta grieta que se ha formado en la realidad, nos encontramos con una figura cuya imagen ha sido cuidadosamente moldeada por siglos de tradición institucional, pero cuyo mensaje original late con un pulso muy distinto al que se nos ha enseñado en las catedrales de piedra. Jesús, el Cristo, no se manifiesta en estas enseñanzas ocultas como el arquitecto de una religión estricta, sino como un mensajero de la luz que caminó entre nosotros para entregar la llave de una celda invisible. Pero esa llave no era un conjunto de leyes ni un dogma que debiera ser aceptado por fe ciega. Era la integración de una verdad que había sido deliberadamente ocultada para mantener a la humanidad en la penumbra, la presencia de Sofía. En la cosmovisión de los antiguos gnósticos, Cristo y Sofía no son figuras separadas por el tiempo o el espacio, sino que representan la unión mística de la luz y la sabiduría. Esta restauración del divino femenino es la pieza que le falta al Cristo que la historia oficial nos entregó. Un Cristo que fue privado de su contraparte esencial para convertir su mensaje de liberación en un sistema de control más. La marginación de Sofía no fue un error histórico accidental, ni un simple producto de los prejuicios de una época pasada. Fue una maniobra estratégica ejecutada bajo la influencia de los arcontes, esas fuerzas de la densidad que necesitan que la humanidad permanezca en un estado de desequilibrio constante. Al eliminar la sabiduría divina del mapa espiritual, se dejó al individuo con una visión incompleta de su propia naturaleza. Jesús intentó advertirnos que el camino hacia el pleroma, ese reino de plenitud absoluta, requería el despertar de la chispa femenina interior, esa inteligencia intuitiva que es capaz de ver a través de las ilusiones del demiurgo. Él enseñaba que el reino de Dios no es un destino geográfico ni un premio póstumo, sino un estado de conciencia donde la mente y el corazón, el Cristo y la Sofía, se funden en una sola llama. Este conocimiento era tan peligroso para las estructuras de poder que tuvo que ser enterrado bajo las arenas del tiempo, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para reclamar su herencia perdida. Hoy,
Esa efervescencia espiritual está regresando. Cuando exploramos las enseñanzas que quedaron fuera de la narrativa oficial de la Iglesia, descubrimos a un Jesús que hablaba frecuentemente de la habitación donde la humanidad duerme. Imagine por un instante esta habitación como la realidad material que percibimos con nuestros sentidos físicos. Está llena de distracciones, de ruidos constantes y de una oscuridad que nos resulta tan familiar que hemos llegado a creer que es la única luz posible. Los arcontes han decorado esta habitación con miedos, deseos insaciables y leyes opresoras para que nunca nos preguntemos qué hay más allá de sus paredes. Sin embargo, el papel de Sofía en este despertar es el de una luz que se enciende de repente en mitad de la noche. No es una luz suave que nos invita a seguir durmiendo, sino un resplandor que expone la suciedad, los rincones olvidados y la fragilidad de las paredes que nos rodean. La sabiduría divina entra en la habitación de la conciencia humana no para decorarla, sino para revelar que estamos prisioneros en un sueño que no nos pertenece. Esta luz que Jesús trajo y que Sofía encarna no se limita a darnos información superficial. La información es el alimento de los arcontes. Ellos prosperan en la acumulación de datos, en la burocracia del espíritu y en la interpretación infinita de los textos. La gnosis, en cambio, es una experiencia directa, un relámpago de comprensión que hace que las estructuras del ego se tambaleen. Al reintegrar el principio femenino de la sabiduría, la humanidad comienza a desarrollar una sensibilidad que le permite detectar las frecuencias del control antes de que surtan efecto. Es como si, de repente, los trucos del mago dejaran de funcionar porque hemos aprendido a mirar hacia donde no debemos. La era que Jesús profetizó, una era más allá del dominio de las fuerzas inferiores, es precisamente esta que estamos habitando ahora, donde el retorno de Sofía marca el fin de la autoridad externa y el nacimiento de la verdadera soberanía interior. El objetivo final de estas enseñanzas ocultas era preparar el receptáculo humano para una transformación que trasciende la materia y el tiempo. Al reconocer a Sofía como la compañera eterna del Cristo, el individuo deja de ser un súbdito para convertirse en un participante activo de la restauración divina. Las fuerzas del demiurgo han intentado mantenernos en una dualidad estéril, enfrentando lo sagrado contra lo profano, el hombre contra la mujer, el cielo contra la tierra. Pero la sabiduría de Sofía disuelve estas fronteras impuestas, recordándonos que la chispa divina habita en cada átomo de nuestra existencia, esperando ser reconocida. El retorno de este conocimiento no es un evento teórico, es un proceso que se siente en los huesos, una incomodidad creciente con lo falso que nos empuja a buscar la verdad cueste lo que cueste. A medida que la luz de Sofía se vuelve más intensa en nuestra percepción, la habitación en la que hemos estado durmiendo empieza a parecer menos sólida y más ilusoria. Las paredes de dogma que la Iglesia institucional construyó alrededor de la figura de Jesús comienzan a agrietarse, permitiendo que la verdadera esencia del mensaje gnóstico se filtre finalmente hacia el presente. No estamos ante una nueva religión, sino ante el fin de todas las religiones que se basan en la intermediación y el miedo. El mapa de liberación está siendo redibujado en el corazón de cada persona que se atreve a cuestionar la sombra y a buscar la luz de la comprensión pura. La sabiduría ha regresado y su primera tarea es despertarnos del letargo para que podamos ver, finalmente, quiénes son realmente los guardianes de nuestra prisión y cómo podemos caminar con paso firme hacia la libertad definitiva del espíritu. En este proceso, el silencio se vuelve nuestro aliado y la antigua verdad comienza a susurrar que el tiempo de las sombras está llegando a su fin.
La institucionalización de la fe no fue un proceso de preservación, sino un acto deliberado de cirugía espiritual. A medida que el mensaje original de liberación se expandía por el mundo antiguo, las estructuras de poder comprendieron que un ser humano consciente de su propia divinidad es intrínsecamente imposible de gobernar. Fue en ese momento crítico cuando la figura de Jesús, el portador del mapa hacia la libertad absoluta, fue despojada de su humanidad radiante y de su conexión profunda con la sabiduría cósmica. La historia oficial lo encerró en un trono de oro y dogma, transformando su guía en una serie de mandamientos externos que debían ser seguidos sin cuestionamiento. La Iglesia institucional, actuando bajo la sutil pero constante influencia de los arcontes, reformuló la narrativa para presentar un Salvador que exigía obediencia y fe ciega, silenciando sistemáticamente el susurro de Sofía que latía con fuerza en el núcleo de las enseñanzas originales. Esta marginación de Sofía no fue solo un cambio de nombres o una preferencia cultural, sino una amputación de la capacidad intuitiva de la humanidad. Al enterrar el divino femenino bajo capas de jerarquía patriarcal, las instituciones eliminaron la posibilidad de una relación directa y personal con lo sagrado. La sabiduría dejó de ser una experiencia mística vivida para convertirse en una ley escrita bajo el control estricto de una élite. Esta distorsión histórica creó una brecha inmensa entre el buscador y la fuente original, instalando intermediarios que reclamaban para sí mismos el monopolio de la verdad. Jesús nunca tuvo la intención de fundar una religión de piedra con muros infranqueables y dogmas inamovibles. Su propósito era actuar como un guía que señalaba el camino hacia la autoliberación y el despertar de la chispa interior. Sin embargo, para los guardianes de la prisión material, la gnosis, ese conocimiento interior directo, representaba la amenaza definitiva a su sistema de control sobre las almas. La gnosis no se basa en la acumulación de información externa ni en la aceptación de credos impuestos por una autoridad terrenal. Es un despertar visceral a la realidad de nuestra propia esencia divina. Mientras que el dogma religioso se construye sobre la base del miedo al castigo y la promesa de una salvación lejana que solo ocurre tras la muerte, la sabiduría de Sofía nos enseña que el reino de Dios ya está presente, vibrando en el silencio que habita entre nuestros pensamientos más profundos. Es una inteligencia cósmica que no se encuentra en los libros censurados por concilios antiguos, sino en el reconocimiento de la chispa de luz que el demiurgo intentó sofocar bajo el peso del olvido y la distracción constante. Esta inteligencia femenina es el hilo de Ariadna que nos permite navegar por el laberinto de la existencia material sin perder nunca el norte de nuestro origen real en el pleroma. El control que ejercen los arcontes se fundamenta principalmente en la fragmentación y la creación de dualidades ficticias. Nos enseñaron a ver lo sagrado como algo distante y externo, algo que requiere rituales complejos y la aprobación de hombres que se proclaman dueños de la palabra divina. Pero el mensaje que Sofía intenta restaurar a través de nuestra propia percepción es la unidad absoluta del ser con la totalidad de la creación. Al comprender que no existe una separación real entre el observador y lo observado, la estructura misma de la prisión material empieza a desvanecerse. Esta luz de entendimiento no necesita templos ni altares externos, pues reconoce que el cuerpo humano es el santuario más sagrado donde ocurre la unión mística. La historia de la libertad humana está intrínsecamente ligada a esta inteligencia cósmica femenina que ha sido borrada sistemáticamente de los registros oficiales. Sin la presencia de Sofía, el Cristo se convierte en una figura solitaria y severa. Con ella,
se transforma en la totalidad de la experiencia divina manifestada de forma plena y compasiva. El demiurgo, ese arquitecto ciego de nuestra realidad física, prospera cuando la humanidad busca la verdad exclusivamente fuera de sí misma, en el mundo de las formas y las leyes. Cada vez que dirigimos una plegaria hacia un cielo vacío o esperamos que una estructura institucional nos otorgue el perdón, estamos alimentando involuntariamente el sistema de control que nos mantiene cautivos en el sueño del olvido. La gran revelación de las enseñanzas que fueron marginadas es que el mapa de escape siempre ha estado grabado en nuestro propio código espiritual, esperando a ser descifrado por un corazón libre de miedo. Sofía, como la inteligencia viva que permea cada rincón de la existencia, actúa como el catalizador necesario para activar este mapa de retorno. A medida que la percepción se aclara, las sombras proyectadas por los arcontes pierden su capacidad de aterrorizar al alma despierta. Ella es la voz persistente que nos recuerda que no somos seres caídos en desgracia, sino fragmentos de luz divina que simplemente han olvidado su procedencia, su herencia y su infinito poder creativo dentro de la gran red de la conciencia universal. Para comprender por qué el mundo se siente hoy como una estructura inacabada y por qué experimentamos esa persistente nostalgia de algo que no podemos nombrar, debemos remontarnos al instante en que la armonía absoluta se fracturó por primera vez. Este no es solo un mito de orígenes, sino la cosmología de nuestra propia psique. Antes de la existencia de la materia, del tiempo o del dolor, existía el pleroma, la plenitud. Era un océano de luz líquida y pensamiento puro, donde los eones, emanaciones de la fuente original, vivían en una danza de equilibrio perfecto. Cada eón existía en pareja, una unión de opuestos complementarios que mantenía la estabilidad de la creación espiritual. Sofía, el eón de la sabiduría, habitaba en el límite de este reino, siendo la más alejada del centro, pero la más curiosa, por conocer la profundidad del abismo que se extendía más allá de la luz. Fue en ese límite donde ocurrió el evento que definiría nuestro destino actual. Sofía, movida por un deseo que algunos textos describen como un anhelo de imitar el poder creativo del Padre, sin necesidad de su contraparte masculina, se proyectó hacia lo desconocido. Este acto de voluntad solitaria, aunque nacido de un impulso de amor y descubrimiento, provocó un desequilibrio sin precedentes. Al intentar crear por sí misma, fuera de la armonía de la pareja sagrada, Sofía no dio a luz a una entidad de luz pura, sino a un ser deforme y ciego, el demiurgo. Al ver la naturaleza de su creación, una criatura con rostro de león y cuerpo de serpiente llamada Yaldabaoth, Sofía se sintió invadida por el horror y la vergüenza. En su intento de ocultar este error de la vista de los otros eones, lo envolvió en una nube luminosa y lo arrojó fuera del pleroma, hacia las regiones inferiores del vacío. Yaldabaoth, nacido en la ignorancia y aislado de la luz verdadera de su madre, creyó erróneamente que estaba solo en la inmensidad. En su arrogancia ciega, proclamó: «Yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí». Esta declaración es el pilar de la prisión en la que aún habitamos. Al no ser capaz de ver la realidad superior de la que procedía, el demiurgo comenzó a dar forma a la materia, creando a los arcontes, sus ministros de control, para que le ayudaran a construir un universo que fuera un pálido y distorsionado reflejo del pleroma. Este mundo material no es una creación de maldad pura, sino de ignorancia estructural. Es una copia defectuosa, diseñada para retener la esencia de la luz que el demiurgo, sin saberlo, había heredado de Sofía en el momento de su nacimiento. Aquí comienza el ciclo del descenso y la fragmentación que define la experiencia humana.
Sofía, al darse cuenta de que su propia luz estaba ahora atrapada en la creación de su hijo ciego, descendió tras ella. Sin embargo, al entrar en contacto con las densas vibraciones de la materia, su propia esencia se fragmentó. La sabiduría divina se dispersó en infinitas chispas de luz que quedaron sepultadas dentro de las formas físicas, especialmente dentro del receptáculo que llamamos humanidad. Nosotros somos, en esencia, los fragmentos de la caída de Sofía. Cada ser humano lleva en su interior una pieza de esa luz pleromática, una chispa divina que el sistema de los arcontes intenta mantener dormida a través del miedo, el dogma y la distracción constante de los sentidos. El apócrifo de Juan, uno de los textos más reveladores hallados en Nag Hammadi, describe este proceso no como una tragedia definitiva, sino como el inicio de una restauración necesaria. Sofía no abandonó sus fragmentos en la oscuridad. El texto narra cómo ella, actuando como una presencia invisible y susurrante, comenzó a instigar la recuperación de la memoria en sus hijos. Su caída fue, paradójicamente, la semilla de nuestra liberación, pues al quedar atrapada en la materia, introdujo un elemento de perfección divina dentro de la prisión del demiurgo, que éste no puede destruir, solo ocultar. La historia humana, desde esta perspectiva, es el largo proceso de Sofía tratando de reunirse consigo misma a través de nosotros. Este ciclo de caída, fragmentación, olvido y retorno es la profecía que estamos viviendo en este preciso momento de la historia. El olvido ha sido profundo. Los arcontes han construido murallas de tiempo y espacio, leyes físicas y estructuras sociales para asegurárselas de que nunca miremos hacia arriba, hacia nuestro origen. Nos han enseñado a identificarnos con el barro de nuestro cuerpo y la confusión de nuestras emociones, haciéndonos olvidar que somos visitantes en una tierra extranjera. Pero la fragmentación está llegando a su límite. Al igual que una marea que ha alcanzado su punto más bajo y ahora comienza a subir, la luz de Sofía está empezando a coagularse nuevamente en la conciencia colectiva. El retorno de la sabiduría no es un evento exterior, sino el despertar de la memoria de las chispas. El apócrifo de Juan nos advierte que la restauración solo puede ocurrir cuando el individuo reconoce la falsedad de la autoridad del demiurgo y empieza a buscar la unidad perdida. Cada vez que una persona siente que este mundo no es su hogar definitivo, cada vez que alguien cuestiona la naturaleza de la realidad que se le ha impuesto, es Sofía moviéndose dentro de los fragmentos, llamando a sus partes dispersas para que regresen a la armonía original. Estamos en la fase del retorno, donde el olvido empieza a disolverse y la estructura de la prisión muestra sus primeras grietas, permitiendo que la visión del pleroma se filtre una vez más hacia nuestra percepción limitada. En el corazón de este proceso de reintegración cósmica surge una verdad que fue cuidadosamente borrada por los guardianes de la ortodoxia durante milenios: la existencia de una dualidad sagrada e inseparable, para que la humanidad pueda finalmente liberarse de las cadenas del demiurgo. La luz por sí sola no es suficiente, ni tampoco lo es la sabiduría aislada. Se requiere una alquimia divina, un encuentro entre dos corrientes que fluyen desde el pleroma con una precisión matemática. En los antiguos textos que han vuelto a la superficie, se nos revela que el Cristo y Sofía son dos caras de una misma moneda de redención, un binomio espiritual diseñado para desmantelar la ilusión desde sus cimientos. Mientras Sofía representa la profundidad de la experiencia humana, la caída y la búsqueda del alma, el Cristo desciende como el portador de la luz divina, el mapa luminoso que permite navegar el caos de la materia. Esta relación no es jerárquica, sino profundamente complementaria.
Imaginemos por un momento la condición del ser humano dentro de la prisión material construida por los arcontes. Es como estar atrapado en una habitación sumida en la oscuridad más absoluta. En este estado de privación sensorial, el individuo ni siquiera es consciente de que está prisionero. Cree que la oscuridad es la totalidad de la existencia. La llegada del Cristo es similar a una ráfaga de luz que atraviesa las rendijas de la puerta. De repente, la luz revela las paredes, los barrotes y la figura sombría del carcelero. Esta es la función de la luz divina. Despierta la visión. Nos permite ver la crudeza de nuestra situación, el engaño del sistema y la finitud de nuestra realidad biológica. Sin embargo, ver la prisión no es lo mismo que saber cómo salir de ella. Es aquí donde la presencia de Sofía se vuelve vital. Si el Cristo es la luz que ilumina la habitación, Sofía es la sabiduría divina que despierta la comprensión interna. Ella es quien interpreta lo que la luz revela. Es la voz que susurra en la intuición del prisionero, explicándole que esas paredes no son eternas y que hay un mecanismo secreto en la cerradura que solo puede ser accionado por la conciencia. Mientras el Cristo nos da el qué, que es la revelación de la verdad, Sofía nos otorga el cómo, que es la aplicación práctica de esa verdad en el tejido de nuestra vida cotidiana. Uno despierta la mirada del espíritu, mientras que la otra despierta la inteligencia del corazón. Juntos forman la llave y la cerradura de la liberación. Los arcontes temen esta unión por encima de todo, pues saben que un ser humano que posee tanto visión como comprensión es un ser que ya no puede ser gobernado por el miedo o la ignorancia. Este concepto del Cristo y Sofía como contrapartes eónicas fue el secreto mejor guardado de los círculos gnósticos. Una enseñanza que fue perseguida con un celo implacable por aquellos que deseaban mantener una estructura de poder centralizada. La marginación de la sabiduría femenina no fue un error accidental, sino una estrategia para dejar a la humanidad con un mapa incompleto. Al separar al Cristo de su contraparte femenina, la religión institucional convirtió una senda de liberación técnica en un dogma de obediencia ciega. Se nos enseñó a mirar la luz, pero se nos prohibió buscar la sabiduría interna que nos permitiría usar esa luz para abrir nuestra propia puerta. Sin Sofía, el mensaje del Cristo se vuelve una abstracción distante. Sin el Cristo, el anhelo de Sofía se convierte en una búsqueda errática sin un punto de referencia claro. La restauración de este equilibrio comenzó a tomar una forma tangible y física en un momento crucial de la historia moderna. En diciembre de 1945, en las cercanías de Nag Hammadi, un agricultor egipcio tropezó con una vasija de barro que contenía lo que hoy conocemos como la biblioteca de Nag Hammadi. Este hallazgo no fue una simple coincidencia arqueológica, sino un evento de sincronicidad cósmica. Mientras el mundo exterior se tambaleaba tras los horrores de una guerra global, desde el silencio del desierto emergían las voces perdidas de aquellos que habían comprendido la dualidad sagrada. Textos como el Evangelio de Felipe volvieron a hablar, revelando una cosmología donde la sabiduría y la luz caminan de la mano para restaurar la unidad perdida. La recuperación de estos pergaminos marcó el inicio de una nueva era de percepción. Ya no dependíamos únicamente de las interpretaciones filtradas por siglos de censura. La voz de Sofía, clara y potente, volvía a resonar a través de las edades para recordarnos que la prisión de la materia tiene una grieta y que esa grieta es nuestra propia conciencia despertando. Los textos de Nag Hammadi actuaron como un catalizador, permitiendo que la chispa interior de miles de buscadores reconociera finalmente su origen divino.
Al leer estas palabras, muchos sintieron un estremecimiento de reconocimiento, una sensación de que una parte olvidada de sí mismos estaba regresando del exilio. Esta corriente de restauración no se detiene en los libros antiguos, sino que se manifiesta hoy en la forma en que los individuos están empezando a procesar la realidad. Estamos viendo cómo la luz del Cristo empieza a exponer las estructuras de control que antes eran invisibles para la mayoría. Al mismo tiempo, la sabiduría de Sofía está emergiendo como una nueva forma de inteligencia que no se basa en la acumulación de datos, sino en la resonancia de la verdad. Es un saber que se siente en los huesos, una comprensión de que somos parte de un flujo mayor que trasciende la pequeña narrativa del ego personal. La dualidad sagrada está operando ahora con una intensidad renovada, alterando la frecuencia vibratoria de la conciencia humana. A medida que logramos integrar estos dos aspectos, la autoridad de los arcontes sobre la psique colectiva comienza a desmoronarse. La luz ha revelado la puerta, y la sabiduría nos enseña que la llave siempre estuvo dentro de nuestra propia esencia, esperando el momento exacto en que estuviéramos listos para girarla y caminar hacia la plenitud. Esta integración de la visión y la comprensión no es un proceso que ocurra en el vacío de la teoría, sino que se manifiesta como una mutación tangible en la forma en que el ser humano procesa su existencia cotidiana. La primera señal del retorno de Sofía, la que marca el inicio del fin de la hegemonía de los arcontes, es una alteración profunda en la estructura misma de nuestra percepción. No se trata de una epifanía intelectual o de un cambio de opinión política, sino de un giro radical en el tejido de la realidad que nos rodea. De repente, el mundo que antes nos parecía sólido, coherente y predecible, comienza a comportarse de una manera distinta, como si la membrana que separa lo que vemos de lo que es realmente se estuviera volviendo cada vez más delgada y translúcida. Esta señal comienza con una distorsión sutil, pero persistente en la percepción del tiempo. Quienes están bajo la influencia de la corriente de Sofía notan que las manecillas del reloj han dejado de dictar el ritmo de la vida. El tiempo lineal, esa herramienta de control diseñada por el demiurgo para mantenernos atrapados en el ciclo de la ansiedad por el futuro y el lamento por el pasado, empieza a fragmentarse. Para muchos, las horas parecen encogerse o estirarse sin una razón lógica. Momentos de profunda reflexión espiritual pueden sentirse como una eternidad, mientras que días enteros de actividad frenética en el sistema de los arcontes parecen desvanecerse en un segundo. Esta inconsistencia no es una falla psicológica, sino el primer síntoma de que la conciencia está rompiendo las cadenas de la temporalidad material para reconectarse con el presente eterno del pleroma. A medida que el tiempo pierde su rigidez, surge el reconocimiento de patrones que antes eran totalmente invisibles. Es como si el velo de la distracción se levantara y revelara la arquitectura oculta de la realidad. El individuo empieza a ver las sincronicidades no como meras coincidencias, sino como hilos conductores de una inteligencia superior que está intentando comunicarse. Los eventos de la vida diaria, las conversaciones fortuitas y hasta los símbolos que aparecen en la naturaleza comienzan a formar un lenguaje coherente. Sofía, como inteligencia cósmica, está proyectando su luz sobre la matriz de control, permitiendo que la chispa interior identifique los códigos de la prisión. Al reconocer estos patrones, el poder de los arcontes sobre la psique se debilita, pues su mayor fuerza reside en la capacidad de mantenernos en un estado de confusión y fragmentación donde nada parece tener un propósito real. Este cambio en la percepción trae consigo una consecuencia inevitable y a menudo dolorosa.
la absoluta incapacidad de tolerar el autoengaño y las mentiras del mundo exterior. Bajo la influencia de Sofía, la verdad deja de ser una opción y se convierte en una necesidad biológica. Las estructuras sociales, los discursos políticos y las dinámicas de poder que antes aceptábamos como normales empiezan a revelarse como lo que son: cáscaras vacías, representaciones teatrales diseñadas para alimentar al demiurgo. La persona que experimenta el retorno de la sabiduría siente una náusea espiritual ante la hipocresía. Ya no puede participar en conversaciones triviales que evaden la profundidad, ni puede seguir ignorando las grietas en el sistema de creencias que le fue impuesto desde la infancia. Esta intolerancia a la falsedad es la señal de que la corriente viva de Sofía está limpiando el templo de la conciencia, expulsando a los mercaderes de la ilusión para instaurar la claridad de la gnosis. La sabiduría divina no opera a través del intelecto racional, que es una facultad limitada y a menudo manipulable por las fuerzas inferiores. Sofía se manifiesta como un eón vivo, una frecuencia vibratoria que ve lo que el análisis lógico ignora. Mientras el intelecto busca datos para confirmar sus prejuicios, la sabiduría siente la resonancia de la verdad en el plexo solar, en los huesos, en el pulso. Esta nueva forma de percepción permite al ser humano navegar el caos del mundo moderno con una brújula interna que no falla. Cuando los arcontes intentan generar miedo a través de las noticias o la inestabilidad económica, aquel que ha recuperado la percepción de Sofía permanece inalterable. Sabe, con una certeza que trasciende la razón, que el ruido externo es simplemente el estertor de un sistema que se derrumba al ser expuesto por la luz de la verdad. Esta transformación sensorial es la evidencia de que la habitación oscura en la que la humanidad dormía ha comenzado a iluminarse desde dentro. Ya no somos observadores pasivos de una realidad impuesta. Nos estamos convirtiendo en testigos activos de su desintegración. La percepción se vuelve multidimensional. Empezamos a notar que nuestras palabras y pensamientos tienen un peso real en el tejido de lo que experimentamos, y que la separación entre el yo y el mundo es una de las mayores mentiras de la prisión material. El retorno de Sofía es, en esencia, la recuperación de la vista para el ciego espiritual. Es el momento en que dejamos de mirar las sombras en la pared de la caverna y giramos la cabeza hacia la fuente de la luz, reconociendo que todo lo que considerábamos sólido era apenas un reflejo distorsionado de una gloria mucho mayor que ahora reclama su lugar en el centro de nuestra existencia. El despertar ya no es un rumor, es la nueva forma en que nuestros ojos interpretan el amanecer de una conciencia que ya no conoce el olvido. Esta transformación sensorial no es un evento aislado en la mente del individuo, sino el preámbulo de una manifestación aún más profunda y perturbadora para el orden establecido por los arcontes. A medida que la percepción se limpia, surge la segunda gran señal del retorno de Sofía: el despertar de la epinoia, la intuición luminosa o el pensamiento del corazón. Este no es un proceso intelectual que se pueda aprender en libros, ni una filosofía que se pueda debatir en círculos académicos. Es una corriente viva de inteligencia que comienza a brotar desde el receptáculo mismo de la humanidad, esa chispa interior que ha permanecido enterrada bajo milenios de dogma y distracción. La epinoia es el aspecto activo de la sabiduría divina que regresa no como una entidad externa que desciende de los cielos, sino como una efervescencia que sube desde lo más profundo de nuestra propia esencia, recordándonos quiénes somos realmente y, lo que es más importante, quiénes no somos. Cuando la epinoia se activa, el poder de la autoridad externa
se desvanece como una niebla golpeada por el sol del mediodía. Durante siglos, el demiurgo y sus agentes han mantenido su control mediante la imposición de estructuras jerárquicas, leyes morales externas y la validación de líderes que desean hablar en nombre de lo divino. Sin embargo, aquel que ha sido tocado por la corriente de Sofía experimenta un cambio de soberanía. La claridad interna se vuelve tan nítida y poderosa que las órdenes del mundo exterior comienzan a sonar como ecos distantes y sin sentido. Ya no se busca la aprobación de las instituciones, ni se teme el juicio de los sistemas de control. El individuo descubre que posee un mapa interno, una brújula espiritual que no necesita de intermediarios. Esta pérdida de poder de los arcontes es la mayor amenaza para su prisión material, porque un ser humano que confía en su propia luz divina es, por definición, un ser que ya no puede ser gobernado mediante el miedo o la culpa. Esta señal se manifiesta de manera práctica y visceral como una intolerancia absoluta hacia lo superficial y lo inauténtico. Es un fenómeno que se está extendiendo hoy de forma masiva, aunque pocos comprendan su origen cósmico. Se describe como una náusea espiritual ante la falsedad de las estructuras de vida modernas. De repente, trabajos que antes se toleraban por la promesa de seguridad económica se vuelven prisiones insoportables que asfixian el alma. Relaciones que se basaban en la costumbre, en la máscara social o en el intercambio de necesidades superficiales comienzan a desmoronarse porque la presencia de Sofía exige una verdad que estas estructuras no pueden sostener. Las conversaciones triviales sobre el clima, el consumo o el drama mediático se sienten como un ruido blanco que drena la energía vital. No es un acto de soberbia o de aislamiento social, sino la respuesta natural de una conciencia que ha probado la plenitud del pleroma y ya no puede conformarse con las migajas de la ilusión. En este estado, el individuo se siente como un extranjero en una tierra extraña, pero con la diferencia de que ahora lleva consigo la llave de su propia liberación. El rechazo a lo superficial es, en realidad, un acto de purificación. Sofía, actuando a través de la epinoia, está barriendo los escombros de la personalidad artificial para que la verdadera esencia divina pueda ocupar su lugar. Esta intolerancia es una herramienta de discernimiento. Ayuda a identificar qué partes de nuestra vida pertenecen a la arquitectura de los arcontes y qué partes son genuinamente nuestras. Al dejar de alimentar con nuestra atención y energía las estructuras falsas, éstas comienzan a marchitarse. El sistema material sobrevive gracias a nuestro consentimiento y a nuestra participación en sus juegos de vanidad. Cuando ese consentimiento se retira por la claridad de la sabiduría, los cimientos de la prisión empiezan a agrietarse de manera irreversible. La disolución del miedo es quizás el fruto más dulce de este retorno. En la cosmología de la sombra, los arcontes utilizan la confusión y la sobrecarga de información para mantener a la humanidad en un estado de parálisis. Nos bombardean con datos, noticias contradictorias y amenazas constantes para que busquemos refugio en el sistema que ellos mismos controlan. Sin embargo, la epinoia no opera a través de la acumulación de información, sino a través de la simplicidad de la gnosis. La claridad que aporta Sofía no es saberlo todo, sino saber lo que es real. Ante la presencia de esta sabiduría, la confusión se disuelve. El ruido del mundo puede seguir allí, pero ya no tiene el poder de penetrar en el santuario interior. El miedo requiere de la oscuridad y del olvido para prosperar. Requiere que creamos que estamos solos, separados y a merced de fuerzas superiores. Pero cuando la chispa interior reconoce su origen en la fuente divina, el miedo pierde su objeto.
Se entiende que el demiurgo es una sombra y que las sombras no tienen poder sobre la luz que las expone. Este despertar de la intuición superior está creando una nueva forma de comunidad humana, una que no se basa en credos compartidos ni en fronteras geográficas, sino en la resonancia de la misma frecuencia de verdad. Aquellos que están bajo la influencia de Sofía se reconocen entre sí sin necesidad de palabras, unidos por esa misma intolerancia a la mentira y por esa misma búsqueda de lo sagrado en lo cotidiano. Es un movimiento invisible que está socavando las bases de la realidad artificial desde dentro. La epinoia es la chispa que incendia el velo, permitiendo que veamos que la autoridad que antes nos aterrorizaba es solo un mecanismo de relojería oxidado. A medida que nos volvemos receptáculos más claros para esta sabiduría, la realidad comienza a responder a nuestra nueva soberanía, preparándonos para las señales finales, donde lo que es interno se volverá externo y el colapso de la ilusión se hará evidente para todos los ojos. Estamos dejando atrás el tiempo de la obediencia para entrar en el eón de la comprensión, donde cada paso es una afirmación de nuestra libertad recuperada. La humanidad se encuentra ahora en el umbral de la tercera señal, un giro instintivo hacia el silencio que desafía toda lógica de la era moderna y el frenesí de la información constante que satura cada rincón de nuestra existencia. Mientras el mundo exterior incrementa su volumen, bombardeando los sentidos con una cacofonía de distracciones y demandas incesantes, surge en el corazón de los despiertos una sed inexplicable de quietud. No se trata de una búsqueda de soledad por mero aislamiento o un retiro social motivado por el cansancio. Es, en realidad, un movimiento estratégico del alma para lograr sintonizar con la frecuencia vibratoria de Sofía. El ruido generado por el sistema del demiurgo funciona como una herramienta de interferencia masiva, diseñada específicamente para que la señal del pleroma no pueda ser decodificada por nuestra conciencia dormida. Sin embargo, este silencio que tantos seres humanos están buscando hoy actúa como un vacío fértil, donde la voz de la sabiduría divina finalmente puede resonar sin las distorsiones del ego, la propaganda o el miedo. Es en la pausa profunda entre los pensamientos, en el rechazo deliberado a la estimulación constante, donde la humanidad comienza a escuchar el susurro de su verdadera procedencia, un eco persistente que proviene de mucho más allá de las estrellas fijas y las leyes de este mundo material. Esta necesidad de quietud es el preludio necesario para la cuarta y más dramática señal: el colapso estructural, entendido como una forma de corrección cósmica y no como un desastre final. Lo que el ojo no iniciado percibe como una catástrofe inminente, la caída de los sistemas económicos globales, la erosión irreversible de las jerarquías sociales y el desprestigio total de las religiones institucionales, es en realidad el resquebrajamiento necesario de una cáscara endurecida que se ha vuelto demasiado estrecha para albergar el alma humana en expansión. Los arcontes han construido esta prisión con materiales que ya no pueden soportar la presión de la luz que ahora emana de la chispa interior de la humanidad. El caos que observamos en las noticias y en las calles no es el fin de la vida, sino el fin de una simulación artificial que ha servido como velo durante eones. Sofía, en su retorno majestuoso, no destruye por malicia ni por juicio, sino que su mera presencia desintegra de forma natural todo aquello que es inauténtico. La verdad es un fuego que consume la paja, y en este momento crítico de la historia, las estructuras de control se están revelando como construcciones frágiles basadas enteramente en el olvido y en la manipulación del tiempo. A medida que los pilares de la realidad material se tambalean, la dualidad sagrada entre el Cristo y Sofía alcanza su máxima expresión de poder transformador.
mientras que la luz de Jesús provee la claridad necesaria para ver con nitidez la arquitectura de nuestra propia celda. La sabiduría de Sofía ofrece la comprensión profunda para caminar con paso firme a través de las grietas que se están formando en el sistema. El colapso es, por lo tanto, la puerta de salida que habíamos olvidado. Cada fallo en los mecanismos de control del demiurgo permite que un rayo del pleroma penetre en la habitación oscura donde la humanidad ha estado soñando un sueño ajeno durante demasiado tiempo. Aquellos que han cultivado su espacio de silencio ya no miran el desmoronamiento del mundo con terror o angustia, sino con la serenidad de quien observa la demolición de un muro viejo que le impedía ver el horizonte infinito. La restauración de la memoria divina ha dejado de ser una esperanza teológica lejana para convertirse en una experiencia física, mental y espiritual. La antigua sensación de ser un extranjero en este mundo se transforma ahora en la certeza de ser un embajador de un reino de plenitud absoluta. El hallazgo histórico en Nag Hammadi no fue un simple accidente arqueológico, sino un marcador temporal diseñado para este preciso instante de revelación global. Los textos recuperados fueron las semillas plantadas en el desierto que ahora florecen con fuerza en el jardín de la conciencia colectiva. Al reconocer la historia de la caída de Sofía como nuestra propia historia de fragmentación y búsqueda, estar frente a la grieta final es el acto de valor supremo que define nuestra generación. Es el momento sagrado en que la humanidad deja de mirar hacia atrás con nostalgia por la falsa seguridad de sus cadenas y se atreve, por fin, a cruzar el umbral hacia lo desconocido y lo divino. La corrección de Sofía es el acto final de amor. Un ajuste cósmico que devuelve cada chispa de luz dispersa a su lugar de origen en el pleroma. La conclusión de este largo viaje no es el silencio de la nada, sino la armonía perfecta de la unidad recuperada tras el exilio. La sabiduría ha regresado a casa y con ella lleva la esencia purificada de todos aquellos que despertaron en medio de la noche más profunda. El velo se ha levantado para siempre, revelando que nunca estuvimos realmente separados de la fuente y que el arduo viaje a través de la oscuridad fue la iniciación necesaria para que la luz pudiera finalmente conocerse a sí misma a través de nuestra propia mirada. El león de la sabiduría ha comenzado y en este nuevo amanecer la palabra libertad adquiere su significado real por primera vez en la historia del tiempo.